No, te decía que la idea era hacer una pequeña videíto para hacer recorte y sacar un reel. Dale, No, en realidad, o sea, a ver si te paso acá las preguntas que estuvimos hablando con los chicos. Bueno, un poco eran las diferencias y similitudes que nos podés decir de León respecto de Francisco, por empezar, o caracterizarlo un poquito, cómo es, quién bueno, es, qué tipo de papa se espera que sea. dale. Bueno, mira, me parece que una primer diferencia está en desde el comienzo, ¿no? Desde el minuto uno, cuando Francisco asume en el 2013, hay una serie de gestos que él inmediatamente ensaya cuando sale al balcón en la Plaza San Pedro, sale vestido de blanco, dice, saluda, dice buenas tardes, con lo que de algún modo uno podría decir intenta plantear desde el minuto cero una discontinuidad con el pasado. Es decir, y eso tiene mucho que ver con el contexto de profunda crisis que vivía la Iglesia en el 2013, ¿no? Sobre todo en términos de lo que era su imagen pública. Es decir, una iglesia asociada a los casos de abuso sexual, asociada a los casos de corrupción en el Vaticano, asociada a las filtraciones de documentación privada de Ratzinger, el caso de los Batileaks. Es decir, Claro. uno podría decir una iglesia cuyo centro estaba en una especie de proceso de descomposición, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece que Francisco se da cuenta de que tiene que plantear desde desde el inicio un papado en discontinuidad. Y eso también tiene que ver con la elección del nombre, ¿no? Francisco inicia, si vos querés, una saga, ¿no? De Francisco Claro. I. Eso ya es distinto en León XIV, ¿no? León XIV se filia con uno de los grandes nombres de la historia del papado, o sea, por algo hay 14. Y eso me parece que una primera conclusión sería que eso puede hacerlo León XIV, es decir, Robert Prevost, gracias al éxito, ¿no? De Claro. Francisco, ¿no? Que reconstruyó la imagen pública de la iglesia y reposicionó, me parece, al catolicismo como una voz de peso en el debate internacional. Entonces, ahora León XIV puede decir, bueno, yo puedo filiarme con la historia de la iglesia porque esa historia de la iglesia no aparece, por lo menos en términos generales, demasiado asociada a escándalos, a escenarios de corrupción, etcétera, ¿no? Eh, y por otro lado, me parece que ese juego que hace ahí León XIV tiene que ver tanto con construir una continuidad, pero al mismo tiempo una diferencia en la continuidad, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, Porque por un lado León XIV, como dicen todos, remite a León XIII, ese papa de finales del siglo XIX, que de algún modo uno puede decir que inicia la doctrina social de la Iglesia como tal, con una encíclica muy famosa de ese momento que es la Rerum Novarum, que a mí cuando me preguntan me gusta como compararla, hacer algo así como el manifiesto comunista de los católicos, ¿no? Es decir, un documento programático, Mm. no porque sea de izquierda, ¿no? Sino porque, digo, marca los contornos dentro en el marco de los cuales los católicos tienen que idear estrategias para militar social, políticamente. Tiene un documento que establece algunas cosas que después se volvieron ideas del sentido común, ¿no? Esta idea de justicia social, de salario justo, la posibilidad de que los católicos creen sindicatos. Bueno, todo este tipo de ideas, ¿no? Entre otras, estaban en esa encíclica. Entonces, por un lado, me parece que León XIV, cuando elige ese nombre, está mirando eso, está mirando la doctrina social de la Iglesia, está mirando a León XIII, pero también al elegir ese nombre está diciendo, bueno, yo voy a recostarme, voy a apoyarme en la larga historia del papado, en la larga historia de la Iglesia Católica. O sea, mi gesto no es de ruptura, de reinvención, sino más bien de, bueno, tender puentes, ¿no? Entre los diferentes sectores del mundo católico. Me parece que hay como ese doble guiño en ese nombre. Entonces, eh, para algunos va a poner, algunos van a poner más el acento en un lado, ¿no? Y otros van a poner más el acento en el otro de acuerdo al León 13 que quieran construir. Está bien. Eso como para arrancar, después si querés. No, está bien, está bien. Después, o sea, lo que también queríamos preguntarte es que,
¿qué rol imaginás del Papa en el contexto actual del mundo con guerra, crisis por el tema de inteligencia Mm. artificial, crisis de medio ambiente, etcétera? Bueno, eso también es bien interesante porque la referencia a León XIII tiene que ver con eso. O sea, la encíclica esta Rerum Novarum, en latín quiere decir sobre las cosas nuevas, en realidad. O sea, el nombre de la encíclica no tiene que ver con el trabajo o con el conflicto entre capital y Ujú. trabajo. En todo caso, el conflicto entre capital y trabajo era una de esas cosas nuevas de ese momento, sobre las cuales la iglesia tenía que Claro. tratar de construir una opinión. Entonces, cuando León XIV hace un guiño a León XIII y a la Rerum Novarum, también está diciendo, voy a ocuparme de las cosas nuevas de este tiempo. Y él ya lo dijo explícitamente. Se refirió a la, digamos, a los desafíos que en términos de dignidad humana va a plantear la inteligencia artificial. De hecho, lo dijo explícitamente cuando explicó por qué elegía ese nombre. Explicó que se filiaba con la Rerum Novarum de León XIII, pero que se filiaba no solo por la cuestión del trabajo, ¿no? Por lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, sino también con el desafío que la inteligencia artificial, por ejemplo, plantea a los seres humanos en términos de qué es la dignidad humana, cuál es su forma de pensarla en un contexto de transformaciones así como muy, muy vertiginosas, ¿no? Y por otro lado, me parece que la cuestión de la paz va a estar mucho más en el centro de su papado que en el caso de Francisco. Él ya hizo alusión a la paz en su primera intervención pública, cuando se convirtió en papa, y ahí la paz no en un sentido naif, no como esa fórmula, Mm. digamos, estándar de, bueno, todos queremos la paz, sino en el sentido de que efectivamente el mundo tiene conflictos bélicos muy importantes en este momento, abiertos, no solo la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también la guerra en Medio Oriente, En sobre la cual el Afganistán. papado viene, claro, viene planteando advirtiendo sobre la catástrofe humanitaria en Gaza y demás, sino también el reciente conflicto entre India y Pakistán, que ahora está como en stand-by, pero que eso está ahí. Y que también se suma a este cóctel, ¿no? Esto que Francisco llamaba una especie de guerra, una tercera guerra mundial en cuotas, ¿no? Entonces me parece que, de hecho, no podría decir nunca el mundo estuvo tan cerca de una conflagración nuclear desde la década del 60, desde el famoso conflicto de los misiles del 62 hasta ahora. O sea, es un mundo en el cual los equilibrios de poder, ¿no? Y las estrategias de disuasión que se habían heredado de la Guerra Fría, me parece que se están poniendo en discusión, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Entonces me parece que el Papa entiende que ahora uno de los roles más importantes que tiene que cumplir por delante es el de funcionar como una especie de mediador, como un lugar en el cual las partes puedan encontrar como una especie de árbitro neutral. De hecho, no sé si viste, pero en las noticias está circulando esta idea de que a lo mejor se pueda llegar a firmar un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en el Vaticano. Ese No sé. rol, digamos, claro, el rol, no sé si eso va a pasar, ¿no? De hecho, no parece estar cerca ese escenario ahora, pero sí el rol, digamos, este rol de un papado como una, digamos, autoridad colocada por sobre las partes, ¿no? Como una especie de, de instancia, digamos, como una especie de cabeza de la sociedad de naciones, por decirlo de algún modo, era una idea que ya venía, yo te diría, desde León XIII también, ¿no? Desde finales del siglo XIX. De hecho, León XIII media por primera vez en 1885 en un conflicto por las Islas Carolinas entre potencias europeas. Y eso lo puede hacer precisamente porque deja de ser el rey de un Estado europeo y se Claro. convierte en un líder, ¿no? Internacional. O empieza a convertirse lentamente en un líder internacional. Y después Benedicto XV, en la Gran Guerra, intenta hacer algo así. No le sale, o sea, porque Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, no lo permite. Italia tampoco quiere porque tenía un conflicto con el Vaticano en ese momento. Es decir, pero bueno, no podría decir que a lo largo del siglo XX el papado fue construyendo lentamente, se fue construyendo lentamente como un lugar en teoría neutral, ¿no? Y con una proyección diplomática fuerte. Me parece que León XIV ahora va a tratar de fortalecer ese camino y jugar ese rol, ¿no? Como una de las cosas importantes. Y Francisco puso mucho más el acento
en la cuestión social, en las periferias, en la marginalidad, en el problema de las migraciones. Es decir, me parece que a León XIV, por lo menos en sus primeros gestos, esto es todo muy especulativo, ¿no? Pero me parece en Mm. sus primeros gestos, la cuestión de hacer del Vaticano un, un lugar relevante para contener conflictos internacionales o intentar resolverlo, me parece que va a tener un lugar Mm. importante. Está bien. Che, y también, bueno, habíamos escuchado a Steve Bannon y mucha gente hablar de que la elección de este papa podría provocar un cisma en la Iglesia Católica. ¿Eso cómo lo ves? Mira, yo creo que eso puede parecer exagerado, pero no lo es del todo. O sea, eh, de hecho, Steve Bannon, sí, como vos decís, en una declaración pública, en una entrevista, él dice que, bueno, que este es el peor papa. La peor opción dentro de Estados Unidos era la de Prevost, ¿no? El peor norteamericano posible, por sus críticas. De hecho, Prevost planteó críticas públicas al vicepresidente de Estados Unidos, al Mm. propio Trump, por su política anti-inmigración y demás, o sea, está en sus posteos de redes sociales y demás. Eh, no obstante lo cual, yo creo que es un papado en continuidad, en un hombre que además Francisco había potenciado, o sea, su carrera en Roma es una creación relativamente reciente de Francisco. O sea, Francisco no solo lo convierte en obispo, sino que después lo nombra en un dicasterio en Roma y después lo nombra como cabeza, como prefecto del dicasterio de los obispos, que es como una oficina fundamental, o sea, la oficina en donde se eligen a los obispos de todo el mundo, ¿no? Entonces es la oficina que asesora al Papa en esa función. Entonces era como que, evidentemente, Prevost era un hombre de mucha confianza de Francisco, una persona a la que Francisco le auguraba un futuro venturoso en Roma, o pretendía que lo tuviera, porque si no vos no ponés, no lo designás en esos lugares, no lo vas potenciando políticamente para, o sea, dentro de la institución. O sea, que era un hombre muy de riñón de Francisco, pero que tiene un perfil un poco distinto y que me parece que también entiende que así como en el plano internacional los desafíos para el Vaticano son la cuestión diplomática, esto que decíamos, charlamos recién de la inteligencia artificial y los problemas de ese tenor, me parece que internamente el gran desafío que tiene es contener las tensiones, ¿no? Evitar que la iglesia, que siempre es un universo de cosas muy heterogéneas, siempre, digamos, con un nivel de conflictividad importante adentro, que eso se termine rompiendo, ¿no? Entonces me parece que Prevost también con estos gestos, que decíamos, ¿no? Haber apelado a una vestimenta más tradicional, quedarse en el Palacio Apostólico, que pueden tener que ver con su propia idiosincrasia, pero que también pueden tener que ver con un guiño, un gesto a sectores más tradicionalistas a los que se busca contener, ¿no? A los que se busca en todo caso no darle excusas, ¿no? Para profundizar el conflicto. Habrá que ver hacia dónde va hacia adelante, ¿no? Yo de momento creo que es un papa en continuidad, pero que sí, en donde lo veo más, eh, menos innovador y más apegado a una dogmática tradicional es las cuestiones de moral, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la doctrina y la moral, yo no lo veo defendiendo esa iglesia de puertas tan abiertas como la de Francisco. O sea, lo veo más cauto, ¿no? Menos proclive a declarar cosas ambiguas. El otro día cuando habló de la familia como la unión entre un hombre y una mujer. No dejó ahí la puerta abierta a diferentes interpretaciones, ¿no? Claro, Ni dijo, bueno, yo quién soy para jugar, para hablar sobre eso. O sea, como que, ni que claro, fuera me el parece que en papa. el terreno, sí, sí, me parece, y que eso es lo que les pedían mucho los Mm. conservadores. Sí, los sectores conservadores lo que más los enfurecía de Francisco eran estas cosas, no era tanto la cuestión social y económica, ¿no? Uno cuando lo mira afuera, a lo mejor piensa y dice, bueno, era Laudato Si, era Mm. este discurso, digamos, esta crítica al capitalismo. No, estas cosas no impactan tanto dentro de la iglesia, que tiene un toque, tiene un costado anticapitalista, digamos, incluso Juan Pablo II lo tenía. Claro. O sea, pero sí estas cuestiones de moral, esta idea de que Francisco dice, bueno,
hay muchas formas de llegar a Dios, ¿no? Decir, bueno, pero espera, vos tenés, ¿cómo tenés? Te ponés un sombrero indígena en Canadá cuando vas. Y bueno, pero hay muchas formas de llegar a Dios. Y este tipo de cosas los enfurecía. O sea, esta idea, bueno, yo quién soy para jugar a una pareja trans, yo quién soy para decirle al otro que puede o no puede hacer tal cosa. La iglesia no está para juzgar, no está para levantar el dedo, está para acompañar, para ejercer la misericordia. Este tipo de definiciones que lo que hacían era como, si vos querés, difuminar la frontera entre el adentro y el afuera. Porque, ¿qué es formar parte de la iglesia para Francisco? O todos pueden formar parte de la iglesia. Es más, un no creyente puede formar parte de la iglesia. Porque en definitiva, lo único, desde la lógica de Francisco, por lo menos estamos hablando en lo que es el discurso, ¿no? Después otra cosa es la dinámica institucional y eso, pero en su retórica, en su discurso como papa, uno podría decir que lo único que te dejaba fuera de la iglesia era levantar el dedo para dejar afuera a otro. O sea, la única actitud que te excluía de la comunidad era la de intentar excluir a otro de la comunidad. O sea que por definición no había forma de estar afuera de la iglesia si vos querías estar, ¿no? Entonces, y claro, para los sectores más tradicionalistas y para los grupos conservadores de diferente tenor, bueno, ellos están tratando de tabicar todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Bueno, está la muralla, vos tenés que tener este carnet, tenés que tener estas cosas, estas acreditaciones, si no las tenés no podés estar. O sea, una lógica en la cual uno podría decir más cerca de la secta en el sentido sociológico del término, ¿no? Beberiano, de secta como un grupo que se considera elegido, que tiene rasgos específicos y que no le importa que todo el mundo esté adentro, ¿no? Por el contrario, quiere construir una frontera con el afuera, ¿no? Y eso me parece que es lo que Francisco fue disolviendo, ¿no? Entonces, o intentaba disolver, ¿eh? Cuando, qué sé yo, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Cuando se junta con una persona que tuvo un problema y la abraza, o se murió un hijo, o tuvo una enfermedad, y él ahí en ningún momento se aparece la pregunta sobre cuál es la religión de esa persona, incluso sobre si cree en algo. O sea, el rol del pastor ahí para Francisco era ir y acompañar en el dolor, y punto. En cambio acá diría, bueno, pero si esta persona pone en el centro a la Pachamama o qué sé yo qué cosa, ¿por qué yo como, bueno, ese tipo de debates me parece que es lo que con Prevost vamos a ver mucho más moderadamente, con un discurso mucho más cauto, ¿no? Mucho menos proclive, no porque a lo mejor no deje hacer Prevost, porque todo esto también ocurría antes de Francisco. En todo caso, Francisco lo que hace es lo pone en primer plano, ¿no? Claro. Eh, pero digamos, creo que Prevost va a ser mucho más cauto en eso, ¿no? Por lo menos tengo esa sensación, por lo que uno va viendo ahora, por lo que vio que era su pastoral misionera en Perú y demás. Pero bueno, es una persona en la línea de Francisco, por lo menos por ahora podemos definirlo así. Bien. Che, ¿vos imaginás que o te parece la elección de Prevost fue elegirlo como contrafigura de Trump? Es toda especulación, obviamente, pero... Y yo no sé si lo vería tan así. La verdad que es difícil eso, ¿no? Ahí ya entramos hay muchos argumentos a favor y en contra de esa idea. Eh, a mí me parece que no, porque primero que el catolicismo, digamos, norteamericano es muy importante en términos económicos para la iglesia a nivel global. O sea, entonces, yo no creo que el papado, digamos, que los cardenales quisieran profundizar un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. Sí marcar límites, ¿no? Es decir, Trump evidentemente representa una derecha radical que se ubica en una posición diametralmente opuesta a muchos de los principios cristianos y al papado de Francisco, y Prevost está en esa línea, pero yo no lo veo a Prevost profundizando ese conflicto, ¿no? Lo veo tratando más bien de recomponer, y después la iglesia de Estados Unidos también está muy dividida, ¿no? Como no es una iglesia, o sea, hay sectores pro Trump y pro Francisco. El arzobispo de Washington, por ejemplo, un hombre muy cercano a Francisco. Mm. Eh, y después el cónclave tiene su lógica, tiene una lógica ahí que la geopolítica, por supuesto, que impacta un montón,
pero no sé si tanto en esa clave, porque ahí sí hay una cosa, me parece que yo sí creo que funciona para pensar la iglesia. Las lógicas son, eh, o sea, los cardenales me parece que confluyen muchos factores, ¿no? En la toma de decisiones. Una que no hay que olvidarse es que el catolicismo no deja de ser una religión, ¿no? Y que efectivamente los cardenales creen, o sea, son políticos profesionales en un registro, pero al mismo tiempo son hombres de fe. Y al mismo tiempo eso está en la toma de decisiones. O sea, toman las decisiones pensando tanto en cómo perjudicar a sus enemigos, como en tratando de escuchar la intervención del Espíritu Santo. Y todo eso se combina en la decisión. En ese sentido, a mí me gustó Cónclave la película, porque la Claro. película se ve eso. O sea, son cardenales que están pensando, están tratando de hacerle un carpetazo al que no quieren, pero al mismo tiempo rezan. Y si el Espíritu Santo se les aparece de cierta manera, es parte de los argumentos. Entonces, por eso los cónclaves muchas veces generan sorpresas. Son más difíciles de prever que una elección parlamentaria normal. Porque vos no podés hacer una aritmética Mm. basada solo en criterio ideológico para sumar y restar y decir, bueno, te va a dar esto. Porque hay un factor ahí que tiene que ver con el discernimiento, con las prácticas religiosas propiamente dichas, que existen. O sea, y me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y después lo otro es que las dinámicas políticas también son de más largo plazo, me parece, no son tan coyunturales. Entonces ellos ven a Trump ahora, pero no necesariamente les parece tan importante, ¿no? Me parece que más importante es ver cuántos católicos hay en Estados Unidos, cuántos va a haber, qué tamaño tiene la iglesia de Estados Unidos. Eso no tiene tanto que ver con Trump. Lo mismo en América Latina. Ellos están viendo, ¿qué están mirando? Me parece a mí. Asia y África. Donde el catolicismo crece es en África. Ahí crece mucho, 3% por año. Pero es una iglesia pobre. Entonces vos poner un papa africano es como muy rápido. Es una iglesia que tiene poco desarrollo institucional todavía, estructuras que le falta evolucionar y muy pobre. Entonces, me parece que en ese sentido, la búsqueda era más o por Asia o por América. Y en este caso encontraron una persona, encontraron un papa que era norteamericano y latinoamericano a la vez. O Claro. sea, es como claro, o sea, faltaba que hubiera tenido algún tipo de experiencia en Asia y hubiera sido Claro. perfecto. Encontraron un tipo que es un norteamericano, pero que al mismo tiempo no lo es, ¿no? Que tiene una entrada a la iglesia norteamericana que Trump puede usar, porque puede decir, ahora que estoy yo tengo un papa norteamericano, que él está en contra, pero a Trump no le importa mucho la Ujú. realidad, digamos, armará su relato con eso. Sí, Y al mismo tiempo tienen un papa latinoamericano, que claro. Latinoamérica sigue siendo un reservorio muy importante de fieles para los católicos, ¿no? Y después Asia. Francisco hizo muchos gestos hacia Asia, buscando, ¿no? Viajó a Mongolia, donde no hay católicos directamente. O sea, viajó a Japón, ¿no? Digamos, con China para la designación de obispos. O sea, hizo muchas cosas.